¿Qué tal amigos de Reacciona Hoy? Como parte del proyecto mundial Vía Fuera, 11 años. Muchas cosas están pasando alrededor del mundo. Es imposible no darse cuenta de las cosas que están pasando y entre todas ellas hay un plan colonizador en contra de la humanidad que tiene que ver con la creación de un organismo nuevo para reemplazar a Naciones Unidas que va a estar dirigido por el señor Donald Trump y sus socios. Creo que son 20 países, cada uno de ellos va a poner $1 billón para enriquecer al presidente Trump, porque de eso se trata. Ellos lo que quieren es oscurecer el panorama para toda la humanidad, de modo que nosotros andemos en la oscuridad, tratando de encontrar el camino para ver para dónde vamos. Ahora, si ustedes me preguntan si yo prefiero a Led Zeppelin a Queen, prefiero a Queen. A lo que me refiero, amigos de Reacciona Hoy, es que estamos viendo cómo la oligarquía, el estado de cosas que Donald Trump representa y el estado de cosas que, por ejemplo, el Foro Económico Mundial siguen demostrando a lo largo de los años, es la incapacidad de la democracia. Cuando yo hablo de Vietnam a Palestina, es porque es obvio que desde los días de Vietnam hasta los días de Palestina, los gobiernos, nuestros gobiernos en el oeste, no quieren escuchar a sus pueblos de ninguna manera. En Vietnam millones de personas protestaron. Yo era un niño cuando vivía en Estados Unidos, pero de primera mano aprendí cómo era que funcionaban las cosas o no funcionaban las cosas para las negritudes. Y tenía un compañero porque éramos los mejores en matemáticas. El muchacho entró el entusiasmo de haber recibido el premio en el aula, pues me dijo, pues, vamos para mi casa, lo invito a mi casa y tomamos onces, pasamos un rato agradable y pues yo convencido que esto iba a ser precisamente el camino, pues me fui con él. Y por primera vez tuve un impacto de lo que era el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Siendo tan joven, ya se sentía la presión tan horrible de lo que es vivir en un gueto. El muchacho era pobre, vivía en un gueto. Los guetos también existen en Florida, no solamente en Nueva York, por diseño, porque recordemos que el papá de Donald Trump era la persona encargada de planear. Él trabajó para la planeación del distrito, y como su hijo Donald Trump, él trabajaba en real estate, vendiendo propiedades, adquiriendo propiedades, etc. Entonces ellos eran capaces de decir dónde iban a vivir los negros, a aquel lado de Nueva York, y a aquel lado del río, a aquel lado de la bahía de Manhattan, etc. Y pues en ese momento, cuando yo llegué a ese gueto, me di cuenta de la diferencia con mi vecindario. Yo dije, uy, carajo, ¿qué es esta vaina? Y pues llegamos y de una vez todo el mundo me miraba re mal, pero malísimo, con unas ganas, era como si me querían golpear, sí, una sensación supremamente, es decir, yo me sentía amenazado, literalmente amenazado todo el tiempo que estuve ahí, y tuve un curso extra rápido de qué es lo que se siente vivir en un gueto y por qué las diferencias entre negros y blancos, y la fuerza con la que el movimiento de los derechos civiles, liderado por Martin Luther King, el doctor Martin Luther King Jr., y por Malcolm X. Malcolm X era otra corriente de pensamiento que no era tan pacífica. Quería, por supuesto, Malcolm X, que se lograra la paz y el entendimiento entre blancos y negros por la vía pacífica, pero cuando se dio cuenta que el abuso de la policía, los asesinatos, este señor Soledad, de Soledad Brothers, el autor del libro, empezaron a ser asesinados. Fred Hampton, por ejemplo, de un movimiento negro, él era un líder estudiantil supremamente importante, muy carismático, y cada vez que él hablaba, pues multitudes lo seguían, ¿no? Porque él hablaba de los derechos de los negros, de los derechos universales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por supuesto, como los fundadores de las Panteras Negras, ellos se apoyaban en los principios de los derechos universales y constitucionales, como también en los de Naciones Unidas, y crearon un marco legal y un marco auxiliar para poder defender a las negritudes de la opresión.
Malcolm es como digo, él decía, o nos entendemos a las buenas o nos entendemos a las malas, pero por cualquier método necesario, por cualquier medio necesario, by all means necessary, los blancos tienen que entender y la administración tiene que entender, en este caso, antes de Nixon, de la administración Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, en adelante, administraciones que tenían como respaldo a J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover era una persona supremamente odiosa, el tipo era racista y no quería que los negros tuvieran ninguna oportunidad en Norteamérica, sino la de ser esclavos. Para él la guerra civil norteamericana de 1860 a 1865 había traído desigualdad para Norteamérica porque únicamente los ciudadanos de bien, que eran los ciudadanos blancos, podrían tener acceso a los bienes y servicios que el Estado ofrecía. Los negros deberían ser segregados en vecindarios en donde no se mezclaran con los blancos y todo ese tipo de asuntos que me vine a dar cuenta esa tarde cuando recibí personalmente amenaza verbal de adultos y de jóvenes de unos 18 o 20 años y adultos quienes se reunieron y llegaron al cuarto donde estábamos mi amigo y yo, solo para mirarme con un odio que yo no podía entender. Yo me sentí literalmente amenazado y tenía miedo. No lloré por valor, pero entonces me acerqué al muchacho negro y seguía hablando como si nada estuviera pasando, pero yo pensé que me iban a agarrar en cualquier momento, estaba aterrorizado. Finalmente, cuando mi madre llegó a recogerme, casi no me encuentra porque le daban direcciones equivocadas para que ella no encontrara hacia dónde iba. Ella tardó horas en encontrar el vecindario. Ese tipo de cosas, ¿no? Cuando yo me subí al carro de madre, recuerdo mucho que tenía los ojos abiertos como si fuera un insecto y estaban llenos de miedo. Le conté a mi madre, ella me dijo, nunca me vuelva a poner en una situación así porque es terrible, nos pone a los dos en riesgo. Ese fue mi primer encuentro con las negritudes en Norteamérica, así que cuando fui creciendo me fui interesando más, por supuesto, en qué es lo que pasaba y por qué la lucha de las negritudes de los afroamericanos en Norteamérica o los afroamericanos para lograr los mismos derechos. Rosa Parks, por ejemplo, que rehusó ceder su puesto a un blanco, y otras personas negras que lo hicieron en diferentes estados, no solamente en Mississippi. En el delta del Mississippi, que cubre varios estados, está Luisiana, etc. Hasta el estado de Texas, pues por supuesto que era uno, y siempre ha sido uno de los más exagerados cuando se trata de establecer la supremacía blanca contra los latinos, los inmigrantes que vienen de Centro y Latinoamérica y por supuesto las negritudes, en fin. Beth Mitchell escribió un libro hace muchos años que ya hemos mencionado, en donde habla de el descubrimiento de el descubrimiento del FBI manejado según J. Edgar Hoover, quien era el director del FBI por décadas y siempre tuvo, por supuesto, porque él utilizaba técnicas ilegales como las que ocasionaron el Watergate. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso que le costó pues la administración al presidente Richard Nixon. Y este señor tenía algo sobre todos ellos porque ponía micrófonos en las oficinas, en los hoteles, ponía agentes de la FBI en oficinas u cuartos adyacentes. Es decir, este señor Edgar Hoover, en este libro descrito por ella, aunque el libro se refiere, ya lo hemos mencionado anteriormente, años atrás, este libro, y era como el FBI utilizó una lista secreta que nadie debía conocer acerca de cuáles eran los enemigos de Norteamérica, aparte de los comunistas, ya que la invasión comunista ya no existía por el macartismo en los Estados Unidos tanto. Ahora tenían que desviarla a Vietnam, donde los comunistas se iban a apoderar, por supuesto, de los intereses norteamericanos en esa zona del país, del mundo, corrijo, Indochina. Sí, se lo conocía como Indochina, la Primera y la Segunda Guerra Indochina, que era
la intervención francesa primero, que perdieron el año, como dicen popularmente, bueno, es decir, los franceses trataron de conquistar, de establecer su oligarquía en Vietnam, etcétera, y manifestar sus intereses mineros y politiqueros, pero no pudieron. Fue en 1963, 1964 y 65 en donde los Estados Unidos decidieron intervenir con el presidente John F. Kennedy, cosa que siguió con Lyndon Johnson y después con el presidente Richard Nixon. Mientras esto sucedía, la guerra de Vietnam era muy opuesta por los ciudadanos norteamericanos blancos y negros y de todas partes, porque los que iban a pelear a Vietnam, que fueron cientos de miles de norteamericanos, de los cuales 59,000 murieron y más de 200,000 llegaron heridos, malheridos, sin piernas, sin brazos, etcétera, o con estrés postraumático. Muchos de ellos drogadictos, otros se aliaron con los Hell Angels y pandillas porque no encontraron la recibida que esperaban. Al contrario, los pueblos americanos los recibió como los mataniños, etc. Entonces, estamos haciendo aquí, yo crecí en ese ambiente en los días de Vietnam en los Estados Unidos, con mis hermanos y yo. Mi madre ya trabajaba para la Fuerza Aérea Colombiana en el Comando Sur. Entonces nosotros crecimos allá. Pero esa fue mi primera experiencia. ¿Por qué menciono este preámbulo? Porque hoy vamos a hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos. Y esta vez ya no es contra los negros ni los latinos solamente. Es un estado de cosas en donde las prácticas de la Escuela de las Américas, esto de acuerdo con lo que yo he leído a lo largo de los años, es lo que voy a expresar. Usted puede estar de acuerdo o no. Pero la Escuela de las Américas, que es determinar al enemigo interno. Hay un enemigo interno, ese enemigo dentro del país son los comunistas. Eso hicieron con Arbenz en 1954. Lo habían hecho antes, un año antes, con Mohammad Mossadegh en Irán, que ahora quieren atacar. Estados Unidos va a atacar en las próximas 72 horas. Es decir, antes de que termine este mes, es muy probable que los Estados Unidos y Israel ataquen junto con Israel a Irán. Y eso viene con otro precio, compadre. Eso viene a otro precio. Irán ha manifestado esta mañana que atacará sin misericordia, ¿no? Con todo lo que tiene, dice literalmente el representante iraní, y el ayatollah también lo ha dicho. El ayatollah es un consejero más que un líder militar, pero es a quien se le obedecen las órdenes. Y pues por supuesto, quienes hayamos leído y sabemos hoy día, ya sabemos que Irán pues es precisamente la cereza en el pastel de los 7 países que querían tomarse. Cuando este programa cubrió hace como 10 años, más, hace unos 24 años, con el general James Clark, en una entrevista con Amy Goodman, cómo él había sido informado de que se iban a tomar a 7 países en 5 años. 7 países que incluían Libia, Siria, Irak. Por supuesto, la joya del pastel, Irán. ¿Cuáles son los otros 2? Somalia, y se me escapa otro, no recuerdo cuál es el otro, en fin. Pero 7 países en 5 años. Ofrezco disculpas por eso, me gusta ser muy preciso en la información. Cuando no pudieron hacerlo, entonces, la guerra se pospuso por 21 años y costó trillones de dólares, y fuera de eso, las guerras no solamente se acaban cuando se acaban las guerras, sino que continúan. ¿Por qué? Porque hay que reconstruir a la nación, etc. El Plan Marshall lo hizo en la Segunda Guerra Mundial con Alemania y con Japón. Y estos países se desarrollaron inmensamente. ¿Por qué? Porque nacionalizaron sus industrias y porque dijeron, bueno, tenemos la pata para hacer lo que podamos. E hicieron lo que pudieron honesta y honradamente después de haber sufrido muchas bajas en Dresden, en Múnich, en Stuttgart y otros que el presidente Netanyahu está usando como excusa hoy día para justificar su genocidio en Gaza. Diciendo, no, si ustedes lo hicieron en Stuttgart, los británicos, entonces ¿por qué nos van a echar la culpa de que nosotros lo que estamos haciendo es un genocidio si ustedes también lo hicieron antes? Eso es una falsa comparación, porque fue por eso precisamente, por esas batallas, que Naciones Unidas dijo esto no se puede volver a hacer, no se pueden bombardear zonas civiles. Por eso
las organizaciones humanas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial adjuntas a Naciones Unidas, ¿no? La UNESCO y muchas otras de las que, por ejemplo, estamos hablando de 60 de esas organizaciones que el presidente norteamericano se acaba de retirar de porque dice que son innecesarias y por eso creó la Mesa por la Paz. La Mesa por la Paz que él va a dirigir con otros 20 países, están Arabia Saudita, etcétera, Turquía, por supuesto, que él está en todos los bandos. Una cosa supremamente, unos dicen que es pragmática, algunos estudiosos de la política dicen que es pragmática, yo creo que es, pues que no da confianza, porque es que Turquía está ubicada en una posición geográfica en donde prácticamente sirve de puente entre Europa y Asia, ¿no? Y no solamente eso, es ruta probablemente obligada por la ruta de la seda que pretende extenderse por Europa y por supuesto por Brasil, ¿no? Hasta Colombia desde los Estados Unidos. Pero el presidente Trump ha dicho que no, está regañando al primer ministro canadiense, lo está amenazando con guerra también, porque el primer ministro canadiense aceptó que él se cansó de jugar al juego, que esto no era una transformación, no, sino que era una reacción prácticamente a lo que estaba haciendo el presidente norteamericano. ¿Y cuál es esa reacción? Pues una reacción a los aranceles que impuso apenas llegó a ser presidente, una reacción en contra de que el metal y el aluminio, los aranceles del metal y el aluminio que necesitan tanto los Estados Unidos, que vienen de Toronto y de otras fábricas canadienses, y que les quería poner 50, 75% o 25% de impuestos. Este tipo de cosas pues han hecho que Canadá, por supuesto, se haya inclinado hacia China, cosa que ofendió profundamente al presidente norteamericano, pero acto seguido el primer ministro canadiense, el señor Mark Carney, pues fue a Davos y dio el famoso discurso de 17-18 minutos que todos conocemos, en donde dice que él formó parte de ese mundo regulado por normas y que se habían beneficiado mucho de ello, lo que implica, de hecho, pues su complicidad en muchos de, será, como lo digo en mi programa en inglés, en contra de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en 2011 vino un grupo guatemalteco aquí al Canadá para denunciar delante de la Corte Suprema canadiense los abusos de las compañías mineras en Guatemala. Eso también sucede en Colombia y con otros países en Centro y Latinoamérica. Pues eso ha sido el orden del día. Lo que el primer ministro dijo es que está cansado de que el presidente Trump sea tan irresponsable porque ahora los está amenazando a ellos, mientras sean los latinos, centro latinoamericanos, no importa, mientras sea el sur global, explotémoslos, corrompamos, desplacemos personas. No, pero es que ustedes tienen que ver con abuso de derechos humanos. ¿De qué está hablando? No, pues que ustedes pagaron a milicias para que desplazaran a miles de personas para que ustedes pudieran quedarse con su territorio y seguir haciendo su minería. De otra manera, ustedes han roto la ley internacional y han roto leyes nacionales de los estados en donde ustedes trabajan y han roto derechos humanos, la Organización Mundial de los Derechos Humanos, y diferentes tratados que la Unión de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, pues es específica. Uno no puede llegar y abusar de los territorios ajenos, ¿no? La Organización Mundial del Trabajo, todo este tipo de organizaciones de las que, como digo, Trump se salió de 60 para poder empezar su nueva función como un paralelo a Naciones Unidas. Estas son naciones poderosas, algunas de ellas nuclearmente. Él ha invitado incluso al presidente ruso, Vladimir Putin. El primer ministro israelí no pudo ir a Davos porque a acompañar a su discípulo amado, el señor Donald Trump, porque pues se lo pueden capturar y lo pueden enviar a la Corte Penal Internacional para ser juzgados por crímenes en contra de la humanidad y muchos otros que están en contra de la Convención para la prevención y el castigo del crimen de genocidio de 1948. Lo he mencionado también muchísimas veces. Con este antecedente, entonces, los Estados Unidos de Israel está, por supuesto,
demandando al presidente Donald Trump, y el presidente Donald Trump por su propia iniciativa, ahora que quiere acabar con los demócratas, en los estados demócratas, pues ha enviado a esa organización ICE, Immigration and Customs Agency, Immigration and Customs Enforcement Agency, para que hagan lo que les dé la gana, cubiertos con máscaras como hacían los paramilitares. Es que eso es un ejército paramilitar, eso no hay otra razón de ser. Es decir, está demostrando que las tácticas que la Escuela de las Américas, repito, junto con el entrenamiento que recibieron el ejército israelí utilizando como ratas de laboratorios a los palestinos con los sistemas de seguridad, Palantir, todo ese tipo de cosas, pues estos señores están utilizando lo mismo porque el presidente Donald Trump quiere ser como su papi. En este caso es Benjamin Netanyahu y el sionismo. Y como él quiere ser rey, entonces está creando organizaciones que lo respalden a capa y espada. Unos dicen que es la Gestapo, yo lo asocio también con la Stasi, que era la policía secreta soviética durante la Guerra Fría, etc. ¿Qué pasa? Dentro de todos estos aspectos que tienen que ver con la ilegitimidad y la acción del gobierno norteamericano que respalda los asesinatos que están ocurriendo apenas hace un par de días ayer, asesinaron a otra persona que era una persona que trabajaba en el departamento de salud, era una persona que él era enfermero entrenado en asistencia humanitaria, es decir, una de esas personas que trabajan en hospitales. Él trabajaba para el Hospital de Veteranos de los Estados Unidos, en este caso en Minneapolis, y él portaba un arma como es su derecho legal, de acuerdo con la segunda enmienda a la Constitución norteamericana. Pero ahora, como siempre, el gobierno lo está acusando a través del vicepresidente y el FBI y otras organizaciones de ser un terrorista doméstico, una persona que no incumplió ninguna ley y que quiso asistir a una persona que acababan de echarle un spray, un agente químico tóxico, para que no pudiera respirar. Él trató de ayudarle y por hacerlo terminó muerto, asesinado de 10 balazos por estos irresponsables asesinos que están tomándose los Estados Unidos como si fuera el IDF o el Ejército de Ocupación Israelí. Yo lo llamo mejor así, porque es un ejército de ocupación. Ahora lo están haciendo en el Banco Oeste, que se supone que ahí Hamas no está. Hamas es la organización terrorista, porque todo es terrorismo desde el 2001. Hay un programa que viene para ustedes, amigos, de Reacciona Hoy, como parte del proyecto Mundial Vía Afuera, que va a hablar precisamente de esto. ¿Qué pasa? Tenemos suficientes antecedentes para saber desde Beth Messer, el libro del FBI secreto de J. Edgar Hoover, COINTELPRO, cómo seguir a los líderes de oposición de Weather Underground. Ya hemos hablado de este señores también mucho en otras ediciones en inglés hace años atrás. Deberían verla. Y también, por supuesto, de Martin Luther King Jr. y de Malcolm X. Malcolm X, como digo, a diferencia de la lucha por los derechos civiles, el movimiento por la lucha de los derechos civiles del doctor Martin Luther King, dijo, no, hermano, Malcolm X dijo, cualquiera sean los métodos necesarios, vamos a defender las negritudes y los vecindarios de los abusos de la policía, y se armaron. Y vamos a ver hoy por qué, porque acaban de aparecer en esta semana algunos movimientos de pandilleros que dicen que son de las Panteras Negras y que representan a las Panteras Negras y que ellos son ahora el chairman de la organización. Son personas que de pronto tienen 25 años y que hablan de que nadie conoce la historia de las Panteras Negras y que la gente debería saber que las Panteras Negras era un movimiento que pretendía esto y lo otro, pero él solo se queda en lo que pretendían, que era un movimiento armado para defender a los vecindarios, demostrando así que lo que él no conoce es a las verdaderas Panteras Negras y a esa organización cuya nieta o la hija de uno de sus fundadores acaba de decir que lo va a demandar porque él no pertenece al partido, no está registrado, no es miembro de las Panteras Negras, pero se está abrogando el derecho de decir que él representa y es el nuevo Sherman de las Panteras Negras, cuando se ha demostrado en videos que este señor es parte de unas pandillas y que está buscando protagonismo.
Obviamente, un líder pandillero no debe representar una organización tan seria como son las Panteras Negras. Hemos hablado entonces varias cosas de Vietnam a Palestina. Empecemos aquí algunas conclusiones. ¿Qué es lo que pasa? Los estados, los gobiernos les importa un carajo lo que los ciudadanos pensemos. Eso pasa en toda la tradición occidental, que el problema de este programa, el enfoque, es para la tradición occidental, que es la judeocristiana, greco-romana, ¿no? Es decir, una tradición de miles de años. Podríamos decir que de casi 2500 años, si tenemos en cuenta a Platón, si tenemos en cuenta el derecho romano, si tenemos en cuenta el derecho civil, si tenemos en cuenta toda la historia napoleónica, la transformación del hombre natural al hombre civilizado, el renacentismo, las nuevas generaciones que nacieron de la política, el concepto de república, todo esto llega hasta el siglo XX, digámoslo así. Pero cuando salen autores, como por ejemplo fue el autor de El Estado Judío, que mencionamos aquí todo el tiempo, y lo comparamos con el esquema que veremos en el siguiente programa, que es la Nueva Palestina, pues es una copia adaptada al siglo XXI, por supuesto, y mejorada de lo que este señor Herzl veía hace 140 años. Y eso era un Estado de Israel solo para los israelitas. Pero ahora el problema es que, como está demostrado, el gobierno israelita tiene influencia en las decisiones no solamente domésticas, sino de política internacional y de guerra de los Estados Unidos, hasta tal punto que es irresponsable no aceptarlo, no darse cuenta de que es una realidad. Ahora, en estas próximas horas, en los próximos días, antes de que termine el mes, estoy seguro que los primeros días de febrero, Estados Unidos se va a envalentonar con Israel. Probablemente suspenda a atacar a Irán, Israel y los Estados Unidos. Y probablemente se llene de valor, por supuesto, para decir, no, este pendejo presidente de Colombia viene a reunirse, arréstenlo. Él puede hacer eso sin ningún problema, hermano. Y arrestan al presidente de Colombia y queda una presidenta, la vicepresidenta de Colombia, quien perdió muchísima popularidad por oponerse a las políticas del presidente Petro. Una buena señora, una mujer que viene de las cunas afrocolombianas de pobreza, que estudió Derecho, se hizo persona y ahora es vicepresidenta, recibida con beneplácito por todos los colombianos y muchos centros latinoamericanos por su origen humilde. Ahora que desde vicepresidenta, cuando apenas hace unos meses estaba despotricando del presidente Gustavo Petro y su política interna, justo en momentos en cuando uno de sus ministros se rebeló contra el presidente por unos asuntos que tenían que ver con los pasaportes y el manejo y la contratación de pasaportes en el país. Se puso también en contra del presidente Petro, organizó un movimiento de senadores y representantes en el país, en Colombia, y se los llevó para Estados Unidos y acusó delante del gobierno norteamericano, delante de unos senadores, Marco Rubio y otros, Moreno, que el presidente era un drogadicto y era un narcotraficante y que deberían destituirlo. Así de simple, eso es traición a la patria en cualquier país del mundo y según los artículos del derecho penal colombiano en este caso. Estos antecedentes nos llevan a pensar que lo que está pasando en los Estados Unidos es un karma. Como dicen aquí, what goes around comes around. Lo que va a una vuelta, regresa en la vuelta. O sea, la vuelta que dio regresa. Una cosa así, what goes around comes around. Lo que va a dirigir regresa hacia uno. Whatever. Karma. En otras palabras, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Como hacía Jesucristo, pero la ley del karma es decir, si tú haces un mal, recibes un mal. Si tú haces un bien, recibes un bien, a cambio. Pues bien, en los Estados Unidos se está viendo como la mezcla, esta es mi opinión, repito, con base en lo que he visto, es que la Escuela de las Américas
la tradición del enemigo interno, ya que el macartismo no funciona, y la influencia de los estados de Israel en los Estados Unidos en todos los ámbitos, el militar, la inteligencia, en todos los ámbitos. Haremos ya un programa al respecto, sobre todo con estos billonarios a quienes se les han dado contratos del Estado gracias a la nueva administración, dándoles, como era Dodge, el poder que se le fue dado a Elon Musk, tal como predijimos en el programa en aquel momento. Sabíamos que Elon Musk y el presidente norteamericano no iban a enemistarse por mucho tiempo. No iba a ser una enemistad de mucho tiempo, sino que iban a volver a ser los mejores amigos, y así son ahora. Estas personas reciben contratos multibillonarios después de que ellos empezaron a construir empresa privada. Para ellos la empresa privada y los monopolios es lo más importante. Bill Gates tiene su monopolio, Peter Thiel quiere su monopolio y ya lo está teniendo con contratos gubernamentales. Él junto con Elon Musk trabajaron juntos para crear PayPal, que es una organización que está de capa caída, que muchas personas ya no confían en. Pero eso les sirvió de puente para ganarse contratos multibillonarios con el gobierno y no han hecho más que crecer. Ahora Palantir es solamente una de las empresas que Peter Thiel, que es una persona que cree en el apocalipsis y que siente que él debe darle al mundo lecciones de apocalipsis y del libro de revelaciones y lecciones acerca del cristianismo, ha diversificado sus inteligencia artificial y otros aspectos que tienen que ver con seguridad y supravigilancia. La panóptica, la vigilancia panóptica de la que hablaba Foucault hace tantos años. Pero ahora es una realidad. Cuando es el Estado de Israel quien controla la nueva versión de J. Edgar Hoover con COINTELPRO, que es muy superior a COINTELPRO, ese libro es extraordinario porque habla como personas del común dijeron: oiga, este gobierno nos tiene jodidos, nos está abusando demasiado. Fueron a las oficinas del FBI cuando Joe Frazier peleaba con Cassius Clay y Muhammad Ali. No, todo el mundo pegó al televisor. Estos señores se metieron a las oficinas del FBI y descubrieron COINTELPRO y muchos otros documentos que fueron publicando periódicamente, y tuvieron que esconderse del planeta porque los iban a matar. El FBI los quería muertos, J. Edgar Hoover los quería muertos, etc. Y esto es lo que está pasando. Los Estados Unidos están recibiendo algo de su propia medicina junto con Europa, lo que dije en mi programa y lo que anticipé en mis discursos públicos hace 3-4 años con la pandemia, que si nosotros no castigábamos ejemplarmente a nuestros políticos y a las personas que tuvieron que ver en términos de salud pública con la corrupción que tuvo todo que ver con la Organización Mundial de la Salud y las corporaciones como Gavi, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Pfizer, junto con los de Bill Gates, se hicieron archimillonarios, billones de dólares en 2022. Pfizer hizo más de 100 billones de dólares en un año. Y esto fue una pandemia que duró 3-4 años. Pues yo anuncié en esa época que si no le poníamos penas ejemplares a todas las personas dentro de la cadena alimenticia de corrupción, las personas que donan el billete, utilizando capital público para que las ganancias sean solamente privadas, y quienes autorizaron eso en los organismos de salud internacional en todo el planeta. No es que la Organización Mundial de la Salud nos dijo que no, pero la Organización Mundial de la Salud, ¿de dónde sacó esa conclusión? Si hay miles de doctores, cientos de doctores que contradicen precisamente ese asunto. Aquí lo leímos también. En un libro que se llama El verdadero Anthony Fauci, Bill Gates, la Gran Pharma, la guerra global en contra de la democracia y la salud pública. La guerra global en contra de la democracia y de la salud pública. Robert F. Kennedy no lo quieren mucho en estos días, porque Robert F. Kennedy pues es el ministro de Salud en los Estados Unidos, y como ustedes bien saben, si leyeron el libro, pues él demuestra con el doctor Malone y con muchos otros doctores que yo pues puse durante esos años de la pandemia y en mis discursos anticipando que si no se le ponían, repito, penas ejemplares a estos señores con esa lista de corrupción, ¿no?, haciéndose ricos con el dinero de los contribuyentes y no obedeciendo ellos las reglas, ellos sí se iban a rumbear, ¿no? Este es el primer ministro británico de rumba, papá. Los atletas de rumba sin máscara ni nada, bebiendo y jaltando, y todo el mundo, los demás en el mundo, las calles vacías, los negocios muertos, la gente sin plata.
si no le ponemos penas ejemplares en cárceles, no casa por cárcel, las condiciones para los ciudadanos del mundo iban a empeorar 10 veces más, así lo dije en mi discurso, hablando de la pandemia más de una vez. ¿Y qué estamos viendo ahora? Pues que los Estados Unidos acaba de decir que al que se lo ponga a ICE tiene pena de muerte. Usted puede ser blanco, puede ser negro, puede ser latino, si usted se mete en medio de unos agentes encapuchados que están recibiendo bonificaciones están recibiendo salarios de $50,000 anuales. Es impresionante, ¿no? La propaganda que el gobierno está haciendo de los Estados Unidos es totalmente nazista. Está diciéndole a la gente que le gusta ir a pelear, que le gusta pelear, que les gusta la UFC, el octágono, que saben pelear, que son ex soldados, que son ex policías, que hay un pago de $50,000 para cada uno de ellos, bonificaciones extra si se meten a ICE. ¿Cuál es el resultado? 2 personas en un mes asesinadas literalmente a mansalva y sin razón alguna, defendidas por el Estado, por los republicanos y la supuesta democracia norteamericana. Pero él no quiere ser presidente, él quiere ser rey del planeta. Como ustedes han visto, entonces hemos hablado de cómo se formó la Mesa por la Paz o la Mesa de Paz, en donde lo que se quiere es apropiarse del mundo. Entonces ya no obedecemos a Naciones Unidas, tenemos una organización, nos vamos a ir contra los países de Naciones Unidas que se opongan a nosotros. Eso es una guerra mundial. Aparte de eso, NATO probablemente obedezca a los Estados Unidos porque los europeos son unos cobardes. La clase dirigente es una cobarde sometida a los Estados Unidos, doblegada y subserviente a los Estados Unidos, y lo reiteró el señor Mark Rutte, el secretario general de la Organización Terrorista del Atlántico Norte, que debió disolverse después del pacto de la creación de la Federación Rusa. El pacto de Varsovia se disolvió, dando la independencia a 13 o 15 países satélites de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Latvia, Estonia, Ucrania, etc. Pero no se disolvió y prometió no expandirse ni una pulgada hacia el este, es decir, hacia Rusia. Pero ahora empezó, y desde entonces, a poner cohetes de largo alcance y bombas atómicas en el vecindario ruso. Entonces, cuando llegó el nuevo presidente de la Federación Rusa, le dijo: mira, hermano, ya nos mamamos de haberles dicho a ustedes que no se expanden y ustedes no han hecho más sino expandirse. Entonces vino la toma del 2014 organizada por la CIA de los Estados Unidos, un coup d'état a un presidente elegido por la voluntad del pueblo. Y lo destituyeron, crearon una guerra de perros, que es lo que están haciendo en este momento en Irán. La guerra de perros es infiltrarlos, en este caso el Mossad, la CIA, el MI6, infiltrar Irán y decirles, esto lo demostramos también en mi programa en inglés, en la última edición, tengo que hacer un programa más detallado al respecto. Se infiltraron y empezaron a matar soldados y policías, en muchos casos personas de la defensa civil. Los asesinaron, quemaron centros de policía, asesinaron soldados y policías y personas que prestaban seguridad pero desarmadas. A unos los mataron a golpes, a otros los asesinaron con AK-47, etc. Y empezaron a regar muertos por todas partes. Aún así, el pueblo iraní sigue respaldando la protesta por el estado de la economía que fue impuesto por los Estados Unidos durante décadas, especialmente desde 1979. Cuando hubo una revolución para destituir al Shah de Irán, porque el Shah de Irán era el títere norteamericano, y ahora quieren poner al hijo del Shah como presidente en Irán, una vez hayan atacado posiciones en Irán, aprovechando el desorden que hay en Irán por parte de Mossad, MI6 y la CIA, y destituir al presidente para quedarse con los recursos, dividir el país como lo hicieron con Siria, desorganizarlo mientras ellos se queden con la potestad de los recursos, como hicieron en Siria, en Irak, ¿no? Y ahora en Libia. Todos esos países destrozados por guerras civiles, sin educación, la gente con problemas económicos severos, después de que eran economías reguladas y eran economías que le servían a las naciones en su momento. Aquí reportamos eso hace 5 o 7 años y anticipamos que Norteamérica se iba a venir con toda en contra de
Centro y Latinoamérica, y lo sucedió, tal y como predijimos también a finales de noviembre de 2024, que los Estados Unidos le iba a subir al 5% del Producto Interno Bruto a los países europeos en los costos para la organización terrorista del Atlántico Norte, que ahora se puede disolver y convertirse en la Organización Europea del Atlántico Norte, porque aparentemente ya hay países que están diciéndole no a los Estados Unidos en su iniciativa de la Mesa de Paz o la Mesa por la Paz, ¿no? Que está administrada por su yerno, entre otras cosas. Es una plutocracia al 400% porque ya se mamaron de esperar. Ya no quieren esperar más, los ricos quieren tomarse el mundo. Dicen, no, hay mucha gente que matar, hay mucho planeta que limpiar. No hay cama para tanta gente en este mundo, necesitamos acabar con todo el que se nos oponga. Eso es demoníaco, principalmente cuando está auspiciado por Israel, los Estados Unidos de Israel y otros países que se han asociado con esta iniciativa. Por supuesto, como era de esperarse, Arabia Saudita ha traicionado a Irán junto con los Emiratos Árabes Unidos y Qatar muy probablemente, y van a prestar su espacio aéreo y van a prestar sus bases para atacar Irán. Repito, el presidente y los medios de comunicación en Irán, el presidente iraní, ha dicho que si los Estados Unidos atacan o Israel atacan, ellos van a vaciar su arsenal. Eso significaría la destrucción del Estado de Israel. Y como digo, no quiero que muera nadie, pero eso es lo que se necesita en este mundo para que el balance del poder cambie y se demuestre que los Estados Unidos de Israel, junto con Israel, no son tan poderosos como pretenden en términos de estrategia, de decisión, de experiencia militar, de capacidad militar, ya que la diplomacia geoestratégica no funciona para los Estados Unidos ni para Israel. Se trata entonces de un plan de colonización y de un plan del planeta, ¿no? De una especie invasiva, literalmente una especie invasiva, que es el Estado de Israel en su comportamiento. Ustedes lo han visto, ellos niegan todo, ellos tienen la razón, los periodistas no pueden entrar a confirmar nada de lo que dicen, pero ellos siempre tienen razón, matan cientos de miles de personas, entierran las ambulancias juntos con los paramédicos. Esto era lo que el señor que mataron ayer era, un paramédico que llegaba a auxiliar a las personas en distrés y a salvar vidas, y lo mataron como si fuera un animal entre una banda de armados malnacidos que deberán ser confrontados con igualdad de fuerza, como lo decía Malcolm X, y como fue desde Vietnam hasta Palestina la realidad, no solamente de las negritudes, sino que ahora, como anticipé en mi libro desde 2014, y lo he dicho, las guerras por la independencia han regresado. En este caso, una guerra civil es prácticamente inevitable en los Estados Unidos, y por lo mismo es tal vez lo que el Estado de Israel quiere en América: divide y conquistarás. Mientras eso sucede, Palantir y todas las organizaciones van a apoderarse y a centralizarse con más fuerza, mientras el pueblo norteamericano se embarca en una guerra civil, matándose los unos a los otros, que es lo que quieren y siempre han hecho. Esto es manual de la CIA 1.0, 0101. No, lo que hicieron con Centro y Latinoamérica ahora lo están haciendo en Estados Unidos, pero con las ventajas y el upgrade, la actualización, pues, de lo que el Estado de ocupación israelí ha hecho desde el 48 y antes con Palestina. Ahora lo quieren hacer en los estados democráticos. Ustedes bien saben que en este programa categorizamos a la tradición europea o la tradición del oeste, como Nueva Zelanda, Australia, los 27 países de la Unión Europea, los países nórdicos, Canadá y los Estados Unidos. Esa es la tradición europea. Unos dicen judeocristiana. Los judíos y los cristianos no tenemos nada en común. Repito, tenemos más en común los islámicos que los cristianos, pero a nosotros se nos ha lavado el cerebro, a ustedes también y a mis padres también. Y los libros que uno leía, y yo me preguntaba, oiga, esos libros que yo leí, todo era a favor de Israel, ¿no?
todo era a favor de Israel. Ellos siempre eran los mártires, los más inteligentes, los sobrados, y siempre lo relacionaban a uno con la Biblia, diciendo que los judíos siempre son los pobrecitos, esos manes los odian porque son mejores que cualquiera y les tienen envidia. Y todas esas historias nos han hecho equivocarnos en cuanto al juicio de lo que todo eso quedó atrás cuando el Estado y la religión se separaron, pero no. Hoy día se sigue insistiendo en que participemos en política con conceptos judeocristianos que no se aplican para los judíos, pero sí para los cristianos. Repito, vaya y convence a una persona a volverse cristiana en Israel. Vaya a ver cómo le va, hermano, cómo lo tratan, ¿no? Aquí en mi programa lo hemos discutido muchísimas veces. Concluyo entonces diciendo que si queremos hablar de las Panteras Negras, que fueron un movimiento económico, intelectual, creativo, humanista, de derechos civiles, para exigir los derechos universales aplicados según la Constitución norteamericana para las negritudes afroamericanas, es de lo que los nuevos líderes no tienen ni idea, pero se acusan a los demás de ser unos ignorantes y unos brutos, abrogándose el derecho de ser líderes o chairmans, como les llaman ahora, o directores de todos los grupos de un estado específico o probablemente nacional de lo que son las Panteras Negras. Y digo son porque las Panteras Negras no han muerto, y cuando usted ve el símbolo del puño en la mano, es el símbolo de las Panteras Negras, porque fue en los Juegos Olímpicos del 33, en los años 30, cuando Hitler invitó a los países a participar en los Juegos Olímpicos, que los negros acabaron con la supremacía blanca alemana, y este señor con la mano abajo, la cabeza abajo, tuvo la dignidad, el coraje, la valentía, hermano, de levantar el puño al aire, ¿no? Miró hacia abajo, pero erguido como una palma. Miró hacia abajo con la mano en alto, bien en alto. Y un guante, ¿no? Que decía, Power to the people, all power to the people, que es el lema de las Panteras Negras, que se armaron y sus líderes fueron asesinados. Fred Hampton fue asesinado junto con un compañero de manera violenta por la policía en Chicago. Eso lo hemos registrado también en programas pasados. Entonces, ahora sí entramos y terminamos con el tema. Era necesario darles a ustedes este preámbulo. Recuerden, libros que hay que leer, libros que hay que conocer. Este también es supremamente importante. Y tantos otros que hemos compartido en este programa. Entremos en materia. Entonces, ¿quiénes eran las Panteras Negras? Effectively of the disarming of Alex Peretti as he is on the ground. All right, so let's go ahead and blow that up so people can watch. What you're all seeing here is that while there are about 7 ICE agent or Border Patrol agents that are on top of Alex, is that you can watch one of these agents actually reach into his waistband. It's unclear if there's a holster there or not. Remove the weapon, and then immediately afterwards there are shots fired. And in fact, one of the more shocking elements is not just a video, Ryan, that you reported. Guys, let's go and play the next one as well, is you can hear these agents frantically shouting, "Where's the gun?" And this is very relevant. So I'm going to be quiet so that you can all hear the audio here specifically. Mac, let's roll it. All right, let's come out of that. Phone in one hand and the other hand was free. There is. Pero ¿quiénes eran las Panteras Negras? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando pensamos en la Guerra Fría, las imágenes habituales son geopolíticas, tanques avanzando, misiles en Cuba, aviones espía, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo primero que uno piensa es, no jodan, la Guerra Fría. Cuando pensamos en la Guerra Fría, las imágenes habituales son geopolíticas. Tanques avanzando por Berlín, ¿no? Es lo primero que recordamos. Misiles en Cuba o aviones espías sobre Moscú. Pero la Guerra Fría no fue solo una cuestión de
armas de poses de superpotencias. Fue un campo de batalla global por la ideología, donde la lucha por la libertad, la igualdad y la justicia adoptaron muchas formas. Hace un tiempo hablamos de Weather Underground, una organización de izquierda radical formada en los Estados Unidos en la década de los 60, que propuso utilizar la violencia para eliminar al gobierno estadounidense como defensor de los derechos civiles, de la agresión capitalista e imperialista, porque eso es un hecho, es una agresión capitalista e imperialista que existe de los años 60. Y hay múltiples ejemplos de otras organizaciones que existieron por lo mismo, organizaciones nacionales estadounidenses que buscaron lograr cambios sin recurrir a las urnas, porque es que nada se lograba cambiar con las urnas. Hoy hablamos de esto haciendo un recorderis de uno de los ejemplos más sorprendentes, ¿no?, de estas organizaciones, una organización revolucionaria que comenzó en las calles de Oakland, en California, nada más y nada menos, pero cuya influencia se extendió a través de los continentes, ¿no?, el partido Panteras Negras. Esto es la Guerra Fría en Norteamérica. Yo diría que entre la lucha de los estados de los derechos civiles y el capitalismo salvaje norteamericano. Así, cuando vemos las cosas, entonces comenzamos esta historia en la costa oeste de los Estados Unidos en 1966, en Oakland, California, que era una ciudad en la que bullían tensiones raciales, desigualdades sistemáticas, ¿no?, y violencia sancionada por el Estado para los estadounidenses negros. Y pues para ellos la vida diaria era un problema, era una doble amenaza de la privación de los derechos económicos, ya lo explicamos al principio, y la brutalidad policial desenfrenada contra ellos. Pues fue aquí que, en este entorno, una persona que conocemos como Huey Newton y Bobby Seale fundaron el Partido Pantera Negra para la autodefensa de las negritudes, ¿no? Era una organización tan audaz en sus tácticas como transformadora en su visión. Y la fundación del Partido de las Panteras Negras no fue una reacción impulsiva a incidentes aislados, de ninguna manera. Todo lo contrario. Fue una respuesta calculada a décadas de opresión sistemática. Fue una medida deliberada para recuperar la dignidad y la autonomía de las comunidades negras. Fue un movimiento donde la primera acción importante de las Panteras Negras fue organizarse, ¿no? Ellos empezaron a organizar patrullas armadas para monitorear el comportamiento de la policía, un acto tan provocador como necesario. Pues en ese momento, para entonces, las leyes del porte abierto de California permitían a los ciudadanos portar armas de fuego en público. Y ha sido así en otros estados, especialmente donde mataron precisamente a este señor que trabajaba para el Ministerio de Salud apenas ayer, de 10 balazos. Pues entonces, ¿qué pasó con las Panteras Negras? Pues que Newton y Seale aprovecharon este derecho legal para portar armas en público, para afirmar el derecho de su comunidad y para defenderse precisamente de la policía y sus abusos, ¿no? Estas patrullas no eran actos de justicia por mano propia, fueron actos de visibilización y de rendición de cuentas dentro de sus comunidades, ¿no? Y para el Estado norteamericano. La visión de hombres y mujeres negros disciplinados y armados, observando a los agentes de policía, pues era totalmente nuevo. Y esto alteró fundamentalmente el equilibrio de poder de una manera que era al mismo tiempo simbólica y práctica, ¿no? Había que hacerlo. Esto envió también un mensaje inequívoco, diciendo, estamos aquí, estamos observando y no nos quedaremos callados. Algo como eso, ¿no? Estaban diciendo los Panteras Negras. Pero reducir las primeras acciones de los Panteras a meras demostraciones de militancia sería no captar la amplitud y la importancia de este movimiento, ¿no?, y de su visión. Newton y Seale entendieron que la verdadera liberación requería más que defenderse de la policía, de la violencia estatal. Requería una estrategia integral para abordar las raíces sistemáticas del problema y de la desigualdad. Esta comprensión quedó consagrada en su programa de 10 puntos, porque es que ellos tenían un programa.
Esto no fue ahí a la sin nada. Era un manifiesto revolucionario que describía sus demandas de justicia, igualdad y derechos humanos básicos en estos 10 puntos. El programa de 10 puntos fue tan pragmático como visionario. Exigía el fin de la brutalidad policial, pero también exigía acceso a una vivienda digna, a una educación de calidad para los afroamericanos y empleo para los estadounidenses negros. Denunció además la explotación sistemática de las comunidades negras, entre otras cosas, ¿no? En donde se les pagaba menos del salario mínimo, e insistió en la autodeterminación, encapsulando la creencia de los panteras negras de que los negros deben tener, ¿no?, el poder de dar forma a su propio futuro. Estos no eran ideales abstractos, eran al contrario ideales y necesidades urgentes para la supervivencia, para una población que había sido sistemáticamente marginada a lo largo de los años. El programa ofrecía tanto una crítica del presente como un modelo para un futuro mejor. Y, por supuesto, las demandas de los panteras negras no se limitaban a cuestiones internas. Tenían además un alcance explícitamente internacional. Vincularon las luchas de los estadounidenses negros con los movimientos anticoloniales, ¿no?, que se extendieron por África y Asia, estableciendo paralelismos entre el racismo sistémico de los Estados Unidos y las prácticas explotadoras de las potencias coloniales. Podríamos aquí citar a Haití, que fue la primera revolución victoriosa en contra de los franceses en el siglo XIX. Además de esto, Newton y Seal reconocieron que las condiciones que enfrentaban las negritudes, los estadounidenses negros, no eran únicas. Eran parte de un sistema más amplio de opresión global. Eso es lo que pasaba. A pesar de sus aspiraciones revolucionarias, los primeros días de los Panteras fueron recibidos con una mezcla de asombro, de miedo y de incomprensión. Para muchos en la comunidad negra de Oakland, ver a hombres y mujeres jóvenes armados pues era nuevo y peligroso por la opresión en la que vivían sometidos. Enfrentándose a la policía, pues cada vez que se veían enfrentándose a la policía era aterrador. No fue nada menos que revolucionario, en otras palabras. Para las autoridades locales, sin embargo, esto era diferente. Fue un desafío directo al status quo, que pronto escalaría hacia una hostilidad abierta. Ya mencionamos aquí a Edgar Hoover. Sin embargo, Newton y Seal permanecieron firmes y muy comprometidos a construir un movimiento que pudiera servir, por supuesto, como escudo y espada, una defensa contra la injusticia y un arma para el camino sistemático de los derechos que ellos exigían, por supuesto. El Partido Pantera Negra es a menudo recordado por sus impactantes imágenes, por supuesto por sus boinas negras, sus chaquetas de cuero y patrullas armadas desafiando la brutalidad policial. Sin embargo, hay que recordar aquí que sus programas comunitarios eran también excelentes, fueron igualmente revolucionarios. Estas iniciativas no fueron actos de caridad, ni mucho menos, sino estrategias deliberadas para abordar el abandono sistemático y empoderar a las comunidades negras. Para los Panteras Negras, la verdadera liberación significaba no solo resistir el viejo sistema, sino construir uno mejor en su lugar. Para ellos, la libertad no era solamente ser libres. Una de las iniciativas más emblemáticas de este movimiento, de este partido, fue el programa de desayuno gratuito para los niños afroamericanos, lanzado en 1969. Para 1971, servía decenas de miles de comidas diariamente en todo el país. Si bien aliviar la inseguridad alimentaria fue vital, el programa también fomentó el cuidado, la solidaridad y la resiliencia comunitaria. Demostró que las comunidades negras podían valerse por sí mismas cuando el gobierno había fracasado. Como lo expresó la líder de los Panthers, Elaine Brown, el objetivo era inspirar, precisamente inspirar a la gente a imaginar que no solo podían conseguir el desayuno, sino también vivienda, atención médica y en última instancia, libertad. Es apenas obvio. Aún miles de personas mueren en los Estados Unidos por falta de atención médica teniendo derecho a ella.
La atención sanitaria fue otra piedra angular del activismo de los Panthers. Establecieron clínicas gratuitas en todo el país que ofrecían exámenes para enfermedades como presión arterial alta y envenenamiento por plomo. Su campaña para abordar la anemia de células falciformes, una enfermedad en gran medida adquirida e ignorada por el sistema de la salud, aumentó la conciencia nacional y pues aseguró para ellos financiación federal. Para los Panteras, la atención médica no era un privilegio, era un derecho humano fundamental, como lo es en la Carta de Naciones Unidas. Más allá de la comida y la atención médica, los programas de supervivencia de los Panthers abordaron una variedad de cuestiones. Entre ellas, no sé, se podrían mencionar que desde la distribución de la ropa y alimentos hasta la prestación de asistencia jurídica y defensa de los inquilinos, sus escuelas enseñaban la historia afroamericana junto con las materias tradicionales, llenando los vacíos dejados por la educación convencional. Estos programas no solo satisfacían, por supuesto, las necesidades inmediatas, sino que mostraban cómo las comunidades podían construir alternativas a los sistemas opresivos ya existentes en contra de las negritudes en América. Cada comida servida, cada clínica abierta y cada caso legal ganado fue una oportunidad para educar y contribuir a la democracia norteamericana, y así organizarse. Los programas de los Panthers demostraron el poder de la autodeterminación, probando que las comunidades podían crear sus propias soluciones. Al abordar la negligencia sistemática, los Panthers demostraron además que podían ejercer una democracia más directa que la mentirosa participativa. Un paréntesis aquí en el comentario, ¿no? Pero es que al abordar la negligencia sistemática, los Panthers proporcionaron un modelo para el cambio revolucionario, haciendo de la liberación una realidad tangible y alcanzable. Ahora bien, el ascenso del Partido Pantera Negra coincidió con una transformadora en el periodismo de los Estados Unidos, ya que a finales de la década de 1960 y principios de 1970 llegó el nuevo periodismo, un estilo que priorizaba la narración dramática de las perspectivas personales por sobre los reportajes tradicionales, y si bien este enfoque atrajo la atención nacional y mundial hacia los Panthers, a menudo se produjo a costa del sensacionalismo. Eso es cierto. Eso no quiere decir que las Panteras Negras no tuvieran una relevancia ya a nivel nacional. Ya se conocía entonces aquí a las Panteras Negras a nivel nacional, un cambio extraordinario. Los medios de comunicación tradicionales se centraron en los aspectos más provocativos de la imagen de los Panteras Negras, sus boinas negras, entre otras cosas, sus chaquetas de cuero y sus armas de fuego visibles, enfatizando su retórica militante y minimizando sus programas comunitarios. Para muchos norteamericanos, las Panteras fueron retratadas menos como activistas que luchaban por un cambio, que alimentaban a niños o brindaban atención médica, y más como una fuerza militante que se enfrentaba a la policía. Esta fue la manera en que los medios de comunicación retrataron a los Black Panthers, y este enfoque distorsionado alimentó la percepción de que los Panteras Negras tenían más que ver con la violencia que con la justicia. Propaganda. Esta tergiversación se alineó perfectamente con la política en contra de las Panteras Negras del director del FBI, J. Edgar Hoover, quien consideró que la visibilidad y el éxito de los Panthers era una amenaza. Y por supuesto que los catalogó como la mayor amenaza para la seguridad interna. El temor de Hoover, por supuesto, no era solo su capacidad de convocatoria retórica, sino también el éxito de sus programas comunitarios, particularmente el programa de desayuno gratuito, le ofendió sobremanera. Estas iniciativas socavaron las narrativas de la dependencia negra para con los blancos y expusieron el abandono sistemático de los gobiernos blancos y ofrecieron un modelo conveniente de autosuficiencia y de cuidado para sus propias comunidades. El programa de contrainteligencia del FBI COINTELPRO convirtió a los Panthers en uno de sus principales objetivos, ya lo mencionamos al principio del programa. Hoover autorizó la vigilancia, la infiltración y el sabotaje diseñados para desmantelar la organización de las Panteras Negras. Los agentes infiltraron en las Panteras para sembrar desconfianza, difundir información falsa, para crear desconfianza
divisiones internas y falsificar cartas para enfrentar a los líderes entre sí. Las campañas de desprestigio y las historias falsas erosionaron aún más la credibilidad de los Panteras Negras. Los programas comunitarios no se salvaron. El FBI inventó historias, reconoció el poder político de las clínicas, de las escuelas, y reconoció los programas de desayunos dirigidos por los Panthers que generaron solidaridad y abordaron directamente las necesidades de las comunidades afroamericanas. Estas iniciativas fueron objeto de redadas, por supuesto, y cierres, acoso bajo el pretexto de la aplicación de la ley, pero el objetivo era absolutamente claro: interrumpir la capacidad de los Panteras Negras de servir a sus comunidades y de debilitar, por supuesto, la base de apoyo de las Panteras Negras, la comunidad misma y la opinión pública norteamericana. Mediante estos esfuerzos coordinados, los medios de comunicación y el gobierno crearon una imagen distorsionada de los Panteras Negras mientras socavaban sistemáticamente su trabajo. Sin embargo, e incluso bajo esta presión, los programas y la ideología de los Panteras dejaron un legado duradero de resistencia y empoderamiento. El Partido Pantera Negra no se limitó a abordar la injusticia local. Fue una fuerza revolucionaria que vinculó la opresión de los afroamericanos con las luchas más amplias de los pueblos colonizados y marginados en todo el mundo. Esta visión internacionalista diferenció a los Panteras Negras de muchas otras organizaciones de derechos civiles de su tiempo, al enmarcar su lucha como parte de una lucha global contra el imperialismo, el colonialismo y el capitalismo salvaje, cuyos frutos estamos viendo hoy, amigos, y que elevaron su activismo, de los Pantera Negra, de una campaña interna a un fenómeno mundial. Los miembros del partido de los Black Panthers no solo eran el blanco de las fuerzas del orden federal, sino también de las autoridades locales que también trabajaban para socavar la imagen, el prestigio y la organización en sí misma. Un supuesto tiroteo entre miembros de los Black Panthers y la policía de Chicago lo mencionamos también al principio del programa, en diciembre de 1969. Resultó con la muerte de Fred Hampton, de 21 años, y Mark Clark, de 22 años. Estos eran líderes de las Panteras Negras. Aunque los informes oficiales de la policía y del fiscal general indicaron que el tiroteo fue iniciado por miembros de los Black Panthers, investigaciones independientes realizadas por periodistas y un grupo específico, un gran jurado federal posterior, mostraron graves inconsistencias en las pruebas y los testimonios de la policía. 8 oficiales del Departamento de Policía de Chicago que participaron en esta redada fueron acusados por ese gran jurado, pero luego todos los cargos, por supuesto, fueron desestimados. Gran parte de la imagen violenta del Partido de las Panteras Negras se deriva de instancias en las que las fuerzas del orden atacaron a sus miembros del partido en sus locales y se enfrentaron a ellos. En defensa propia, los Black Panthers se enfrentaron a ellos, lo que resultó en enfrentamientos armados, por supuesto, inevitables, tiroteos e incluso ataques con bombas incendiarias. Los Panteras no defendían la violencia como medio principal para iniciar el cambio, pero no rehuían del conflicto violento cuando se presentaba en contra de ellos. Ahora, algunos de ustedes que no están familiarizados con los Panteras Negras pueden estar preguntándose por qué enfrentaron tanta hostilidad por parte de las autoridades, de las organizaciones gubernamentales. Después de todo, ellos estaban trabajando para mejorar sus comunidades por un mejor futuro y por su cuenta. Pues después de todo se supone que ese es el estilo americano, ¿o no? Pues bueno, en el centro de esta discusión, su ideología estaba soportaba el nacionalismo revolucionario, moldeado por los escritos de Frantz Fanon, por supuesto, Mao Zedong y Malcolm X. Los Condenados de la Tierra de Fanon diseccionó cómo los sistemas coloniales explotaban, literalmente, explotaban y deshumanizaban a las personas, proporcionando una base filosófica para la resistencia. Los principios de Mao, a pesar de que él mató a millones de personas, los principios de Mao de movilización de masas y autosuficiencia
ofrecían estrategias prácticas de organización, mientras que la insistencia de Malcolm X en los derechos humanos por sobre los derechos civiles y su llamado a la solidaridad global resonaron profundamente en el planeta. Los Panthers adoptaron estas ideas posicionando a los afroamericanos como parte de un tercer mundo global que enfrenta sistemas compartidos de explotación. Eran izquierdistas revolucionarios y, por lo tanto, ciertamente durante la Guerra Fría, considerados ideólogos peligrosos y enemigos del Estado estadounidense. Ahora bien, el marco internacional de la ideología de los Panteras Negras permitió a las Panteras Negras articular la condición de los afroamericanos como una colonia interna dentro de los Estados Unidos, estableciendo paralelismos directos con las experiencias de los pueblos colonizados en África, en Asia y en América Latina. Es decir, para los Panteras Negras la brutalidad policial no era solo violencia local, sino era una manifestación del control estatal sistémico que reflejaba la represión utilizada por los regímenes coloniales, que no han cambiado. La guerra de Vietnam subrayó aún más estos paralelismos. Los Panteras Negras argumentaron que el mismo gobierno que libraba una guerra injusta en el exterior estaba simultáneamente oprimiendo a los afroamericanos en su país, que exponía la hipocresía de una nación que afirmaba defender la libertad a nivel internacional mientras la negaba a nivel nacional. O sea, más de lo mismo. Decía yo desde Vietnam a Palestina, por estas mismas razones, amigos de Reacciona Hoy, como parte del proyecto mundial Vía Fuera 11 años. Porque es la misma historia, lo que estamos viendo hoy con ICE, lo están aplicando en contra de cualquiera que se interponga al sistema israelita económico mundial que analizaremos el día en nuestro siguiente programa. Pero sí, la hipocresía de una nación que afirma defender la libertad a nivel internacional y a nivel global, como en este caso Irán, Venezuela, México, Colombia, etc., mientras nega todo tipo de libertades y asesina a sus propios ciudadanos, como lo hemos visto en el último mes aquí en los Estados Unidos de América, en el último mes, enero de 2026. Pero no termina ahí, ¿no? La cosa. El internacionalismo de los Panteras Negras no se limitaba a la teoría solamente. Líderes como Elaine Brown se convirtieron en voces fundamentales en el escenario mundial, conectando los objetivos internos del partido con los movimientos mundiales. Para 1970, la señora Brown participó en la delegación antiimperialista del pueblo y viajó a China, Corea del Norte y Vietnam del Norte junto con Eldridge Cleaver y otros, ¿no? Otros panteras, para representar las Panteras Negras en esos países, para promover el antiimperialismo. Este viaje dejó una profunda impresión en Brown, quien observó, ahora siendo internacionalista, un progreso social y económico significativo en estas naciones que ella visitó. Ella reflexionó que por primera vez en su vida, ¿no?, se sintió tratada como un ser humano respetado. Un marcado contraste con la deshumanización sistemática que ella y los Panteras Negras viven o experimentaban los negros en los Estados Unidos. Las experiencias de Brown fueron supremamente valiosas porque permitían que el pueblo norteamericano blanco y negro se identificaran con las realidades que todo Norteamérica está viviendo ahora. Les digo, esto es karma. Las experiencias de Brown crecieron en la creencia en la conexión entre la lucha negra de los Estados Unidos y la lucha global por la libertad contra el imperialismo. Sin embargo, su estancia en el extranjero también reveló tensiones dentro del liderazgo de Panteras Negras, que es lo que siempre buscan, dividir y conquistar. Brown criticó el enfoque autoritario de Cleaver, acusándole de comportamiento dictatorial y destacando su impulso a tácticas más violentas, que chocaban con el enfoque del liderazgo con sede en Oakland, donde se había originado el movimiento de las Panteras Negras. En los programas de supervivencia que empezaron los Panteras Negras no hablaban de este tipo de violencia, hasta que la brutalidad policíaca los obligó.
Esta división interna puso de relieve el desafío más amplio que tenían en este momento las Panteras Negras, ¿no? Equilibrar la solidaridad revolucionaria global con la atención de las necesidades comunitarias inmediatas en el país. No podían separarse la una de la otra. Cuando Brown se convirtió en líder del partido en 1975, redirigió su energía hacia mejores pastos para lograr el control político y económico en Oakland. Este cambio marcó, por supuesto, un giro estratégico del internacionalismo enfatizado por Cleaver a un enfoque en la política electoral y a las iniciativas basadas en la comunidad. El liderazgo de Brown destacó un enfoque pragmático hacia el activismo, más conciliatorio, priorizando los programas de supervivencia y el empoderamiento local mientras se adaptaba a los desafíos de la percepción pública y la implacable represión gubernamental. Además de eso, la capacidad de los Panteras Negras para inspirar y conectar con movimientos globales se reflejó en su influencia en Alemania Occidental, Sudáfrica e Irlanda del Norte. En Alemania Occidental, los activistas estudiantiles se inspiraron en la crítica de los Panteras Negras al imperialismo y su énfasis en la autodeterminación de los pueblos y de las comunidades, vinculando su resistencia a la misión de la liberación de los panteras sudafricanos en Sudáfrica. Activistas contra el apartheid admiraban la mezcla de retórica militante y de programas comunitarios prácticos de los Panteras Negras, adaptando estas estrategias a su lucha contra la explotación racial y económica. Yo haría un paréntesis aquí, que lo mismo sucedió en Colombia, en México, con diferentes grupos, en Tintín Lame en Perú y otros que, a pesar de que eran movimientos que utilizaban bombas, etcétera, utilizaron al principio los mismos programas básicos que las Panteras Negras utilizaban, que era el entendimiento mutuo a través de la acción comunitaria. Esto también influyó en Irlanda del Norte, donde los líderes de los derechos civiles encontraron inspiración en los Panteras Negras en el desafío hacia la influencia británica e inglesa, la violencia estatal y su enfoque en el empoderamiento de la comunidad del norte de Irlanda, adoptando enfoques similares por la igualdad, la autonomía y de separarse bajo el dominio británico, que ellos vivían bajo el dominio británico. Las Panteras no solo inspiraron desde lejos a otros países, cultivaron activamente relaciones a través de iniciativas como el establecimiento de un capítulo internacional en Argel en 1969. Este capítulo sirvió como centro de solidaridad global, Argelia, conectando a las Panteras Negras con líderes y movimientos revolucionarios en África y Asia. Así, el liderazgo de Elaine Brown, moldeado por sus experiencias globales y su compromiso con las prioridades locales, encapsula la naturaleza dual del legado del Partido de las Panteras Negras, bajo su dirección. Y además, yo diría que el partido pasó a abordar las necesidades de la comunidad, manteniendo al mismo tiempo su espíritu revolucionario y la interconexión de las luchas locales y globales. La influencia transnacional de las Panteras Negras redefinió la resistencia mundial, mostrando que la lucha por la justicia es un fenómeno común. Trasciende las fronteras nacionales y requiere solidaridad y cooperación. Desde Oakland, en California, hasta Argelia, desde Alemania Occidental hasta Sudáfrica y desde Irlanda del Norte hasta Vietnam del Norte. Los Panteras Negras demostraron que la verdadera liberación es un esfuerzo compartido y global. Su legado continuó inspirando movimientos en todo el planeta, recordándonos que la lucha por la libertad es universal y la solidaridad es una de las herramientas más poderosas para enfrentar a la opresión. Y además que entonces es lo que nos preguntamos, ¿qué pasó entonces con las Panteras Negras? Pues bien, el declive de los Panthers a finales de la década de 1970 se debió a una combinación de divisiones internas, represión gubernamental implacable, ya mencionamos con Interpol, sin lugar a dudas, y panoramas políticos cambiantes, pero su impacto no terminó con su disolución en 1982. Hoy, movimientos como Black Lives Matter se inspiran directamente en el libro de estrategias de los Panthers
Ellos utilizan acción directa, los programas comunitarios y las redes sociales para desafiar la injusticia sistemática, ¿no? Acción directa, programas comunitarios y las redes sociales para desafiar la injusticia sistemática. El énfasis de los Panteras en la autodeterminación y su enmarcado de los derechos civiles como derechos humanos siguen siendo tan actuales y tan relevantes como siempre. Quizás su mayor legado sea su demostración de que el cambio es posible en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, incluso frente a adversidades abrumadoras. Demostraron que el activismo no se trata solo de resistencia, se trata de movimiento social, de construir algo mejor, de un pensamiento que parece cada vez más relevante en la actualidad y que por supuesto esperamos que el pueblo norteamericano y los pueblos del mundo puedan encontrar lo que su servidor les ha dicho desde el principio, desde Vietnam hasta Palestina. Nada parece haber cambiado, es tiempo de que nos demos cuenta que las guerras por la independencia han regresado y que si es necesario organizar revoluciones en toda la tradición europea, parece ser que ese es el único camino. Entonces, hermanos, así las cosas, podemos darnos cuenta que cuando unos jefes de pandillas o personas que pertenecen a pandillas vienen a decir que son los chairman de un movimiento tan importante como las Panteras Negras, que van a resucitar, porque deberían resucitar, pero tienen que resucitar de la mano y de la base de la organización de quienes fundaron el movimiento y de las personas que en este momento van a demandar a estos impostores que pretenden tomarse la historia de las Panteras Negras para supuestamente representarlos a ellos en un movimiento armado que tiene que pasar. Yo no estoy diciendo que estas personas no vayan a reaccionar, sí, pueden que sean miembros de pandillas y que quieren involucrarse en lo que está pasando desde el punto de vista político, porque ellos, las pandillas, también tienen problemas económicos y muchas de las personas y de las negritudes y de los afroamericanos y de las personas, ya mencioné cómo muchos de los veteranos de Vietnam apenas regresaron a casa, a los Estados Unidos, nadie los quería porque habían matado niños. My Lai y otras masacres pues fueron conocidas por los norteamericanos y se les odió, más que respeto se les odió y no se les dio bienvenida. Pues ellos se metieron a las pandillas como los Hell Angels y otras pandillas que producían economías subterráneas ilegales. Eso pasa también con las pandillas cuando hay pobreza, cuando hay miseria en los Estados Unidos. Pero abrogarse la raíz que ustedes acaban de escuchar, del origen, el motivo, la razón, el fundamento, el servicio, la motivación que tuvieron las Panteras Negras no era solamente ir a la guerra de matar por matar a quien se le aparezca al frente. Era y sigue siendo el principio de la autodeterminación de los pueblos, de la capacidad de las comunidades afroamericanas y de cualquier otra comunidad de autorregularse de una manera más directa, porque la democracia representativa no sirve sino para oprimir, y eso lo está demostrando el presidente Donald Trump, que ahora quiere ser rey del mundo, y está dispuesto a ir a la guerra con el planeta con la ayuda de Israel. Todos ellos tienen bombas atómicas. Están invitando a Rusia para que haga parte de la nueva mesa disolviendo Naciones Unidas y la OTAN, porque muy probablemente estos países se separen de la OTAN, la OTAN se destruya y solo pocos países quieran participar de lo que yo llamo, otra vez, la Organización Europea del Tratado del Atlántico Norte, la Organización Europea del Atlántico Norte, esas serían las siglas. OEAT, con N. Organización Europea del Atlántico. Bueno, no sé ustedes qué piensen de todo lo que hemos hablado, creo que es importante que lo conozcamos, porque lo mismo que está pasando en los Estados Unidos es, repito, la política dominante del presidente Kennedy, de Lyndon Johnson, de Nixon, hacia Centro y Latinoamérica, que es lo que el primer ministro canadiense admitió en su conversación en el foro de Davos, Foro Económico Mundial, donde los más ricos del planeta se encuentran para tomar decisiones políticas a nivel mundial basados en el poder económico, en el poder de su capital y su influencia al comprar y vender políticos
a placer. Es decir, en otras palabras, cuando vemos que son los ricos los que dictaminan el destino de la humanidad, tiene que haber una revolución. Repito, las guerras por la independencia han regresado a los Estados Unidos y en la tradición europea. 27 países en Europa, Australia, Nueva Zelanda. Tenemos que reaccionar hoy para que esto no suceda, y por eso es tan importante relacionar esto con las elecciones de este año. Los mejores deseos para los candidatos en las elecciones en Rusia. Pues muy probablemente el presidente Vladimir Putin vuelva a ganar. Sabemos que Centro y Latinoamérica hay ciertas divisiones. El presidente ecuatoriano está queriendo ir a la guerra comercial, ya está en guerra comercial con Colombia, probablemente quiere utilizar una base ecuatoriana para atacar a Colombia, cual todo está sobre la mesa en este momento. Tenemos también a Chile, que acaba de perder elecciones democráticas, lo mismo pasó en Honduras, y los Estados Unidos, como le dije a George Galloway, quiere matar dos pájaros de un tiro, Venezuela y Colombia. Si el presidente colombiano va, porque va a viajar, por supuesto, a los Estados Unidos, en Washington, a reunirse con el presidente Trump, muy probablemente sea arrestado. Eso sería un acto de guerra, por supuesto, pero sería un principio desestabilizador para Colombia en gran manera. La vicepresidenta estará en la obligación de vivir por la patria, morir por ella, porque está en juego la soberanía de Colombia en año de elecciones, y sería el mejor momento y la mejor acción para poner a la oposición en contra. Pero el tiro les puede salir por la culata, porque el candidato presidencial Iván Cepeda está demostrando, amigos latinoamericanos y en España, que él, en el caso de Colombia, tiene todas las de ganar en primera vuelta contra candidatos de oposición que son de extrema derecha y que tienen antecedentes políticos, jurídicos, históricos, con el narcotráfico y con campañas de las oligarquías que lo único que pretenden es eternizar sus privilegios y los demás que se mueran de hambre, en pobreza y en miseria. Eso está en contra de todos los principios de los derechos universales, de Naciones Unidas, de los derechos humanos y de la política de la Carta Magna que constituye la constitución de cada nación, especialmente en Centro y Latinoamérica. Cada uno de nosotros tendrá que ver, amigos, hermanos latinoamericanos y en España, qué dice nuestra constitución. Por nosotros, por la patria, por el mundo, espero que este programa haya sido informativo, que conozcamos, que entendamos que las posibilidades que tiene Iván Cepeda, yo como candidato a la curul internacional en el exterior, a quien se le ha negado todo el derecho de participación pública a elegir y a ser elegido aquí en el consulado canadiense, pues tenga la oportunidad, ahora si tengo la suerte de que la tutela pase a mi favor, porque me negaron mi derecho de elegir y ser elegido, que está en la Constitución, para que yo pueda pues ser candidato para el 8 de marzo como independiente. Ya ustedes vieron mi video de Ejército de Uno, para representar a los colombianos en el exterior. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro en Reacciona Hoy, como parte del proyecto mundial Vía Afuera, 11 años. Bye bye. Hasta pronto. No necesitamos una lámpara como esta. Necesitamos un ejército de luz, de pensadores intelectuales, de libertad y de soberanía económica, más que militar. Bye bye. Hasta pronto.